Lectura comprensiva, Proverbios 18. Amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, es un enorme gozo y placer el compartir con ustedes las verdades bíblicas. Les aseguro que Dios bendecirá sus vidas mediante el estudio de su palabra, por lo que le invito a que me acompañen en este deleitoso caminar bíblico, en el que estaremos recorriendo los 31.102 versículos de la Biblia. Además de estudiar diariamente la palabra conmigo, le insto a colaborar con esta obra suscribiéndose al canal Nutrición Espiritual, dándole like para que YouTube lo difunda a personas que ni usted ni yo conocemos. Hoy escudriñaremos el Proverbio 18 mediante el método de lectura comprensiva desde el balcón de mi casa y bajo el rumido de Milton. Estaremos caminando sus 24 versículos, los cuales discurren sobre la conducta humana, comparaciones y lesiones morales. Veamos. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El desobediente va tras su propio designio, tropezando y cayendo y enredándose en todo tipo de mal. Claramente, porque es desobediente, porque no se ha sometido al dominio de la palabra de Dios. Entonces, como anda tras su propio conocimiento, tras su propio designio, vive cayendo y enredándose en males, porque no está siendo dirigido por Dios, no está siendo dirigido por su Creador. Por lo cual, como no está dentro de los propósitos reales para los cuales Dios le ha creado, entonces vive tropezando, cayendo y enredándose en asuntos a los cuales no ha sido llamado. El segundo versículo dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. El necio obviamente no se goza en hacer las cosas buenas, sino en que sus males y en que sus yerros sean conocidos, sean publicados. Es decir, se goza cuando hace el mal, y más aún publicándolo y dándolo a conocer. Por eso vemos que en el 7 de octubre, con lo que le sucedió a Israel, los terroristas lo primero que hicieron fue publicar y compartir sus males, dando a entender sus horrores y publicándolo en el mundo entero. Ellos fueron los que se encargaron de que el mundo entero conocieran de todas sus atrocidades. Aquí vemos, amados hermanos y amigos, fieles compañeros del camino, que este versículo lo establece bien claro. Se gozan no solo en hacer el mal, sino en publicarlo, en darlo a conocer. El tercer versículo dice: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Dice que el impío trae consigo la deshonra, trae consigo la afrenta, trae consigo el desdén, trae consigo todo menosprecio y trae afrenta, porque sus obras son malas, sus obras no son alabadas, no son bien vistas por sus iguales, no son bien vistas por las sociedades, no son bien vistas por la persona de bien. El versículo 4 dice: agua profunda son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente, la sabiduría. Dice: las palabras penetran las profundidades, tocan los sentimientos y las emociones, son fuente de vida, confortan, hacen frotar energía, llenan de esperanza cuando son emitidas con sabiduría. La palabra, amados hermanos, tienen una fuerza extraordinaria. La palabra son poder. La palabra, dice la misma palabra, que son espadas que trastornan, que penetran hasta entrar a lo más profundo. Dice que penetran el corazón, los sentimientos, los tuétanos, y que penetran hasta lo más profundo de los hombres. ¿Por qué? Porque llegan a los sentimientos, tocan lo más profundo del hombre. Por eso las palabras son fuente de vida y son fuente de muerte. Son fuente de energía, son fuente de esperanza, pero son fuente de tribulación, son fuente de angustia, son fuente de congoja. Debemos nosotros saber en qué dirección estamos usando nuestra palabra. Dice, amado, el versículo 5, dice: tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Cuando usted, por
complacencia o por estar bien con el impío o por respetarlo, por no herirlo, por no confrontarlo, usted le respeta sus acciones y además de respetarle sus acciones y aprobárselas, entonces viene a pervertir el derecho del justo. Esto no es bien visto por Dios y obviamente que es transgresión, y toda transgresión tiene su consecuencia, toda transgresión tiene su pago. Debemos de no ser transgresores, debemos de tener la capacidad, la valentía, la hombría, la fuerza, la fortaleza de en todo momento y en toda circunstancia enfrentar el mal y poder enaltecer, poder exaltar, poder aplaudir las obras buenas. Dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Dice, las conversaciones del malintencionado provocan discordia y sus dichos inflamación y contaminación. Obviamente, cuando los dichos y las conversaciones del malo, del malintencionado, del que con premeditación y alevosía se propone hacer el mal, obviamente que van a traer consecuencias. Y sus dichos lo que hacen es inflamar, lo que hacen es provocar y hacer crecer la contienda y la discordia entre hermanos y entre amigos. El versículo 7 dice, la boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazo para su alma. Dice, toda la conversación y todo lo que el necio habla viene a ser lazo, viene a ser trampa para ellos mismos, y en sus labios queda enredada su alma, y su pronunciamiento le acarrea muerte y le acarrean el mal. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Es lo que acabamos de decir, amados hermanos. La palabra tiene poder, la palabra tiene fuerza, y cuando son pronunciadas por personas malintencionadas, por personas chismosas, por personas que lo que procuran es el mal, la división, la discordia, el traer pleito, el traer desavenencia entre hermanos, entre amigos, entre compañeros, entonces esa palabra lo que van a hacer es provocar daño y tribulación, pero obviamente penetran hasta lo más profundo, pero lo que la dicen con suavidad, se gozan en decirla, pero la consecuencia de ella ya todos la conocemos. Dice, también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El vago y holgazán es igual de dañino que el malicioso, que malgasta el tiempo y quiere cobrar sin trabajar. Dice aquí que el vago, el malicioso y el negligente son hermanos del disipador. El disipador es el que hace creer, el que disimula, el que cree que está trabajando, pero lo hace con una manera malintencionada, lo hace malhumorado, lo hace de mala gana, no rinde en su trabajo, no rinde en su labor. Entonces, dice aquí que es hermano del disipador, es decir, que esas dos personas son igualmente dañinos, el negligente y el disipador. Ambos son perseguidos o son contrariados por espíritu. El versículo 10 dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El nombre de Jehová es refugio seguro del que practica la justicia. En él se refugiará y su poder lo rodeará. Dice, el justo tiene su amparo en el nombre de Jehová. Vemos que el justo es perseguido, es atribulado porque el sistema obviamente le es contrario. Pero cuando se confía en Jehová, cuando se proclama el nombre de Jehová y cuando uno acude a refugiarse en ese refugio, en esa fortaleza, entonces Jehová se encarga de librarlo. Y su nombre, la proclamación de su nombre, sirve como torre fuerte y como refugio seguro. Dice, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. El hombre rico y apartado de Dios pone su seguridad en las riquezas y la considera su refugio impenetrable. Cuán bobo es el poner la esperanza en la riqueza, siendo que ellas son efímeras, siendo que ellas son pasajeras,
diciendo que ellas nada más tienen cierto poder, porque no tienen todo el poder para actuar en este mundo cruel, en este mundo malvado, en este mundo de injusticia. Por eso los ricos viven equivocados, poniendo sus esperanzas en las riquezas, no sabiendo que prontamente serán deshechas, que prontamente serán ninguna. Hay que poner nuestras esperanzas en Dios, nuestra confianza en Dios. Y obviamente la riqueza de Dios es la que engrandece, dice la palabra, y no trae tristeza ni tribulación cuando somos bendecidos de parte de Dios. Y ahí sí que estaremos seguros, porque tendremos los bienes y también tenemos el favor de Dios. Dice el versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Dice, la altivez y la arrogancia preceden a la deshonra y la desolación, y la prueba y la tribulación antecede a la honra. Amados hermanos y amigos, todo el que va a caer primero se vuelve activo, todo el que va a ser deshonrado primero se vuelve necio, se vuelve impenetrable. Y dice aquí este versículo que también todo el que va a ser exaltado, todo el que va a ser honrado, primero es probado. Obviamente, cuando usted va a poner algo en la mano de alguien, usted le prueba a ver si esa persona es digno de usted poner sus bienes o poner su confianza en él. Asimismo es Dios, amados hermanos. Él nos prueba, Él nos capacita para entonces ponernos en lugares de honra. Vemos que Moisés fue probado durante 40 años en el desierto. Vemos que José fue pero muy probado antes de Dios usarlo para la salvación de la humanidad. Y vemos que aún el mismo Jesús fue sometido a prueba y a tribulación mediante la cruz. Y después entonces fue exaltado. Dice, por cuanto fue humillado hasta lo sumo, también fue exaltado hasta lo sumo, dándole un nombre sobre todo nombre. Bendito sea el dulce y santo nombre de Dios. Vamos ahora, amados, a ver el versículo 13. Dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es torpe responder antes de escuchar. Tal proceder acarreará menosprecio y deshonras. Amados, esto es una gran verdad, porque usted cuando se precipita a responder, entonces usted es agarrado, usted es entrampiado, porque usted no sabe lo que le está respondiendo. Y si usted responde, y entonces el que va a hablar cambia su versión, cambia su palabra, inmediatamente usted es deshonrado, usted queda amarrado, porque usted fue muy pronto para hablar. Por eso dice la palabra que seamos pronto para escuchar y tardo para hablar. Por eso Dios le dio al hombre 2 oídos y una sola boca. Eso significa que debe escuchar, o que debemos escuchar más que lo que debemos hablar. El versículo 14 dice, el ánimo del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? La fortaleza emocional soportará enfermedades, pero no hay remedio para la enfermedad emocional. Esto es tan cierto, amados hermanos, que vemos que cuando nuestro cuerpo es sometido a enfermedad, a dolores, nuestro ánimo, nuestra esperanza, nuestra fortaleza emocional soporta, porque es un medio combativo. Pero cuando nuestro espíritu es abatido, cuando nuestro ánimo está por el suelo, cuando nuestras emociones están en el piso, amados hermanos, eso no es fácil de curar. Ese remedio es bastante difícil, porque ese remedio depende de uno mismo. Es uno mismo quien debe fortalecerse, y mediante la confianza en Dios, que sabremos que hay un mañana mejor, entonces nuestro espíritu es reconfortado. Eso lo vemos en Job, que su espíritu se mantuvo firme, su espíritu se mantuvo alto, y por eso, aunque pasó por todas las tribulaciones y por todas las enfermedades, se mantuvo firme y poderoso, y eso le ayudó a alcanzar la victoria. El versículo 15 dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. Dice, el hombre avisado busca la sabiduría,
y la absorción de sabiduría producirá ciencia. Dice, amados hermanos, que el hombre avisado, el hombre entendido, el hombre que puede ver más allá de sus narices, busca la sabiduría, porque sabe que en la sabiduría está el bien. Obviamente llevará a hacer las cosas correctas y actuar conforme a la voluntad de Dios, porque dice una vez más Proverbio 1:7 que fuente de toda sabiduría es el temor a Jehová. Entonces el que actúa en sabiduría actúa bajo el temor de Dios, y esto va a traer ciencia, porque el que absorbe sabiduría, el que busca sabiduría, el que busca entendimiento, llega a ser un hombre sabio. Versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El generoso se le facilitan las cosas y su buen proceder le acarreará reconocimiento. Dice, al hombre que no detiene su mano, el hombre que siempre está presto a ayudar, que siempre está presto a cooperar, que siempre está presto a contribuir, todas las cosas se le ensanchan, porque obviamente sus buenas obras le hacen estar delante de lo grande, sus buenas obras le hacen ser reconocido. Pero cuando no somos generosos, cuando somos personas poco cooperativas, entonces eso va a traer el retraimiento, va a traer que se nos mire de reojo, y que cuando nosotros necesitemos algo, entonces se nos pagará de la misma manera. Vamos a ser siempre personas prestas a ayudar, a cooperar, a estar siempre dispuestas a contribuir con las necesidades de nuestros semejantes, y de esa misma manera entonces a nosotros se nos va a pagar y vamos a ser reconocidos por los que gobiernan, por los dirigentes, por las personas que están para dirigir y para poder facilitar las cosas y para abrir la puerta y para hacernos caminar y obtener las cosas que en esta vida necesitemos. Vamos ahora a entrar al versículo 17, el cual dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. El primero en exponer sus causas siempre parece tener la razón, pero esto cambia al oír la versión del contrario. Por eso, amados hermanos, nunca podemos juzgar ni nunca podemos dar opinión sobre la primera versión, porque obviamente todo el mundo cuenta o dice las cosas que le convienen, las que no le convienen raramente se dicen. Obviamente el justo, el verdadero, el que actúa de la manera correcta debe decir las cosas convénganle o no le convengan. Cuando usted va a narrar un accidente, cuando usted va a narrar un hecho, cuando usted va a exponer cualquier acto en el cual usted esté involucrado, usted no debe de apartarse. Usted debe decir las cosas tal y como son, convénganle o no le convengan. Hay momentos en el cual usted va a ser favorecido y hay otro momento en el cual esos actos, esas consecuencias le van a desfavorecer. Pero siempre le va a favorecer y siempre va a estar de su lado la verdad. Porque cuando usted expone las cosas con verdad y con rectitud y sin apartarse de ninguna de las circunstancias o de ninguna de los hechos, entonces a usted se le va a reconocer y a usted se le va a juzgar de una manera más correcta, porque se va a ver que la verdad está en usted y que usted supo decir las cosas, las que le convienen y aún las que no le convienen, usted la dijo tal y cual como son. Así que el cristiano y el justo no debe obviar aquellos acontecimientos que no le sean favorables. Dígalo, que Dios se encarga del resto. Dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. La suerte no conoce razones ni poderes. Ella se dirige a donde le plazca. Por eso hay una máxima que dice que la suerte es ciega y que a cualquiera le llega. Amados, ya nosotros sabemos qué pensamos de la suerte, ya nosotros sabemos lo que la Biblia dice de la suerte. Y obviamente el proverbista está hablando en el término y en el lenguaje humano, porque tenemos que entender, amados hermanos, el lenguaje de la palabra, el lenguaje de la Biblia. La Biblia tiene varios lenguajes, tiene el lenguaje espiritual, tiene el lenguaje profético, tiene el lenguaje humano y tiene obviamente lenguajes conductuales entre el hombre. Y de acuerdo al lenguaje que está hablando, en este caso aquí está hablando en un lenguaje puramente humano, dice que la suerte es ciega
que la suerte no se puede comprar ni con dinero, ni con favores, ni la suerte le llega a cualquiera. Es decir, cuando es suerte le va a caer, la suerte no tiene ojo. Entonces, ni el pobre la puede inclinar a su favor, ni el rico la puede inclinar a su favor. No la puede inclinar a su favor el poderoso, ni la puede inclinar el que carece de poderes. Dice el versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcafar. Ofensas emocionales de hermanos son difíciles de aplacar, y sus heridas sentimentales son difíciles de sanar. Esto lo vemos, amados hermanos, y hay una razón por la cual es tan difícil el que los hermanos se pongan de acuerdo, o que los hermanos se aparten de sus errores, de sus rencores. ¿Por qué? Por el orgullo, por la prepotencia, y porque ninguno está dispuesto a dar su brazo a torcer. Porque como los hermanos obviamente son conocidos, se criaron juntos, cada quien quiere dar a entender que la razón está de su lado. Y por eso cuando vienen los pleitos, cuando viene la contienda, cuando vienen las discusiones, cuando viene la desavenencia entre hermanos, se tornan fuertes, se tornan difíciles. Además, hay otra segunda razón, y es que la herida entre desconocidos, la herida entre imparciales son más razonables. Pero cuando una herida o cuando una desavenencia es entre hermanos, muchas veces no se puede entender tan fácilmente, porque los hermanos se sobreentiende que se deben llevar bien. Se entiende que los hermanos deben ser dados a estar en armonía, a estar en paz, a ser buenos amigos y a hacer las cosas que a ambos les convienen. Por eso cuando hay desavenencia, cuando hay pleito, cuando hay situación entre hermanos, es difícil de entenderlo por lo de afuera y es difícil de sosegarla entre ellos. Vemos ahora, amados hermanos, que dice el versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El corazón del hombre se llena de lo que pronuncia su boca, y su alma se copa de los dichos de sus labios. Eso es así, porque dice la palabra, y esto ya lo hemos visto, pero dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y obviamente el corazón está lleno de los dichos que pronuncian sus labios. Cuando usted ve a una persona hablar, inmediatamente usted puede deducir de cuáles son sus fuentes, si son fuentes malas o son fuentes buenas. Cuando usted ve a una persona hablar, usted va a entender de qué está lleno su corazón, y le puede juzgar por los dichos de su boca, y puede advertir que cuando vaya a actuar, o que cuando vaya a hablar, o que cuando le toque pronunciarse, ya usted puede advertir cuáles son sus pronunciamientos, a qué lado se va a inclinar, si a la derecha o a la izquierda, si a lo correcto o a lo incorrecto, porque ya usted sabe de qué está lleno su corazón. El 21 dice, la lengua tiene el poder de conservar la vida o de llamar la muerte a sus poseedores. ¿Cuál de su fruto comerás? Dice aquí, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice el versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Dice, la lengua tiene el poder de conservar vida o de llamar la muerte a sus poseedores. ¿Cuál de su fruto comerás? ¿De cuál de su fruto usted se va a llenar? ¿Usted se va a llenar de los frutos que le acarrean a la muerte o de los frutos que le van a llevar a la vida? Ya sabemos, amados hermanos, que el que obedece, que el que anda dentro de los propósitos de Dios, está caminando. Ya sabemos, amados hermanos y amigos, que el obediente, que el que pone en práctica los preceptos, los mandamientos y los estatutos de Dios, entonces estará caminando por el camino de vida. Pero el que usa su lengua para proclamar el mal
para proclamar las cosas que a Dios no le agradan, obviamente estará comiendo del fruto de la muerte, y sus caminos entonces estarán siendo nada más y nada menos que el camino de la muerte. Dice el versículo 22, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El hombre que haya compañera idónea también halla el favor y la benevolencia de Dios. Amén, amados hermanos. Obviamente le aconsejo a todos los que todavía no han dado el paso del casamiento que traten de que Dios sea quien le dirija en esa decisión, porque es una decisión que le va a cambiar la vida. Cuando usted es bien acompañado, cuando usted puede encontrar una mujer fiel, una mujer idónea, una mujer comprensiva, una mujer que real y efectivamente cumpla los lineamientos de Dios, entonces usted va a ser una persona dichosa, usted se va a convertir en una persona bienaventurada. Y dice la palabra que va a alcanzar el favor de Dios, porque el que puede encontrar una buena compañera, el que puede encontrar una mujer en cual pueda confiar, en cual pueda poner sus oídos, en cual pueda su corazón estar confiado y tranquilo, entonces eso le va a acarrear muchos, pero muchos bienes, y obviamente le va a ayudar a vivir en paz, y esa paz le va a hacer estar seguro y tranquilo, y eso le va a traer como consecuencia el gozo a plenitud, y ese gozo y esa plenitud van a traer la presencia de Dios. Entonces una bendición va a correr tras la otra, y la primera bendición es usted poder tener la capacidad, la sabiduría y la dirección de Dios para escoger una buena esposa. Y cuando usted pueda escoger esa buena esposa, muchas cosas buenas le van a acontecer. El versículo 23 dice, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde dureza. La forma de comunicarse del pobre versus la del rico. El pobre suplica, el rico da orden. Vemos, amados hermanos, que el pobre, al carecer de bienes, al carecer de recursos, al carecer de autoridad, habla con ruego, habla con súplica. Más el rico, al entender que tiene poder, que con sus dinero o que con su riqueza puede comprar y puede disponer, entonces habla con arrogancia, habla con aspereza, y lo que hace es que da órdenes. Muchas veces la mayoría de los ricos, porque no son todos, amados hermanos, saben que estamos hablando obviamente de personas que tienen sus esperanzas y confían en los bienes materiales, porque el hecho de usted tener bienes materiales no significa que usted sea una persona imprudente, que usted sea una persona indeseable. No, hay personas que obtienen o que obtenemos bienes materiales, pero que esos bienes materiales son dados por Dios. Entonces esa riqueza va a ser siempre acompañada de prudencia, de justicia y de un buen caminar. Pero el que no es así, sino el que sus riquezas son solamente terrenales, entonces esa persona creen que pueden dar órdenes, que pueden hacer y deshacer, y que sus palabras deben ser cumplidas por encima de cualquier opinión, o pueden ser ejecutadas, no importa la circunstancia. Entonces estas personas hablan con aspereza y hablan con dureza. Y el pobre, aquí obviamente no estamos simplemente hablando de pobreza o de escasez o de falta de recursos materiales. También aquí la pobreza tiene que aplicarse a la persona que de falta de entendimiento, de falta de conocimiento, a la persona obviamente que viven una vida de pobreza espiritual, de pobreza emocional. Entonces esas personas hablan con ruego, hablan con de propósito, porque no tienen la capacidad de imponer. Versículo 24 y último. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que hermano. El hombre a quien le demuestran amistad debe devolver con la misma actitud, pues hay amistades más sólidas que la de los hermanos. La amistad es un sentimiento cargado de pureza. Quien recibe tal manifestación debe portarse a la altura y mostrar reciprocidad. Vemos que hay muchas expresiones de desilusión cuando alguien
espera un trato sincero, tal y como lo ha dado. Sin embargo, debemos entender que la mayoría de las personas no están dispuestas a entregar la misma porción que reciben. Esto es fruto del egoísmo y del egocentrismo. Lo que uno escucha son expresiones y actitudes desdeñables. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Y debemos también, amados, para evitarnos estas decisiones, para evitarnos esta congoja y para evitarnos situaciones que dañen nuestras emociones, que dañen nuestros sentimientos y que nos predispongan a tener amistades y a poder estrechar lazos con más personas, debemos de tener siempre en cuenta que usted es el que está comprometiéndose a ser amigo de la otra persona. Es decir, usted debe estar seguro de sus sentimientos hacia la demás persona. Usted debe estar seguro de cómo usted va a actuar en diferentes circunstancias en cuanto a la persona a quien usted le ha dicho que usted es su amigo. Pero usted no puede dirigir el corazón de la otra persona hacia usted. Entonces muchas veces usted espera lo mismo que usted da. He de entenderse que cuando usted da amor, usted reciba amor, que cuando usted da bienestar, usted reciba bienestar, que cuando usted se comporta de una manera prudente y correcta, usted va a recibir ese mismo trato. Pero muchas veces no, porque depende de la actitud de la otra persona, depende del compromiso que la otra persona haya asumido con usted. Cuando la otra persona ha asumido un compromiso de pureza, un compromiso de lealtad, de sinceridad y de fidelidad con usted, entonces se van a compenetrar su buenos sentimientos con los buenos sentimientos de la otra persona. Entonces ahí usted va a estar tranquilo y sus emociones no van a ser heridas. Pero cuando esa otra persona no entiende o no ha asumido una amistad sincera hacia usted, comprométase siempre usted. Esté usted comprometida con usted misma o con usted mismo y con Dios, a ser sincero, a ser fiel y a ser una persona correcta. La otra persona debe comprometerse, ella con ella y ella con Dios, a entonces a ser sincero, a ser correcto y a actuar de la misma manera que usted actúa con ella. Que Dios nos ayude una vez más y que nos acompañe en este difícil caminar, porque todos los días las actitudes y el proceder de la persona se están volviendo más difíciles y más difíciles de entender. Las emociones dañadas, corazones rotos, sentimientos emocionales totalmente fuera de todo entendimiento. Entonces hay muchas raíces de amargura, hay mucha gente dañada, hay mucha gente podrida, y eso hace que uno viva encontrándose con situaciones difíciles. Una vez más, que Dios nos ayude y nos acompañe y nosotros seamos tan fuertes en Dios que lo que hagamos es fortalecer, corregir, instruir y ser de sanidad para las personas que están a nuestro alrededor. Hoy he transmitido desde el balcón de mi casa bajo los rugidos de Milton, pero el señor Milton no se atreve a pisar el territorio donde me encuentro, porque sabe que conmigo está nada más y nada menos que el león de la tribu de Judá. Bendito sea su nombre. Le bendigo y deseo que toda prosperidad recaiga sobre su vida y sobre la vida de los suyos. Hacia adelante con Cristo. Mañana, Dios mediante, nos veremos con la comprobación del versículo 19 de Proverbios.